Bueno, muy buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Emotivamente, donde juntos tú y yo vamos a explorar una de las mejores maneras de cómo vivir una vida más plena y equilibrada. ¿Cómo? Pues a través del control sobre nuestros pensamientos y nuestras emociones. Al final, ¿quién no quiere aprender a controlar mejor cómo se siente? ¿Quiere gestionar mejor esas emociones del día a día? Pues en este episodio vamos a hacer precisamente de eso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que tengo la total certeza y seguridad que te va a interesar muchísimo. Hoy vamos a hablar sobre la coherencia cerebral y sobre la importancia de saber controlar, saber modular los estados de onda cerebrales. ¿Para qué? Para aprender a gestionar mejor el estrés, la ansiedad y evitar el agotamiento profesional. Súper importante. Primero me quiero presentar. Mi nombre es Marc Rodríguez y soy psicólogo especialista en inteligencia emocional de marcrodri.com. Lo primero, darte las gracias por estar aquí hoy. Si estás escuchando esto desde Spotify, disfruta este ratito. Si me estás viendo en YouTube, gracias por verme. Al final quiero que aprendas a disfrutar y que aprendas a controlar mejor tu mente, porque somos muchas las personas que a día de hoy, que a diariamente enfrentamos situaciones de estrés, momentos en los que parece que la vida se nos escapa de las manos, que tenemos que estar constantemente corriendo. Y pasa muy a menudo, y me lo encuentro mucho en consulta, que tenemos una sensación de que estamos agotados, estamos cansados, tenemos un agotamiento total. Pero la buena noticia es que a día de hoy, gracias a la tecnología, que tiene muchas cosas negativas, pero muchas cosas positivas, podemos encontrar soluciones. Pues hoy precisamente vamos a encontrar una de las soluciones más efectivas y más potentes. Hoy vamos a aprender a cómo entrenar nuestro cerebro para navegar muchísimo mejor en estas situaciones gracias al concepto de la coherencia cerebral. Lo mejor de todo, lo más potente, lo más impactante de todo esto es que puedes hacerlo desde casa y sin grandes complicaciones. Esto es lo interesante. A menudo creemos que para poder solucionar y para poder aprender a gestionar mejor nuestras emociones necesitamos grandes soluciones, grandes métodos, grandes cambios, cuando realmente son pequeños cambios acumulados en el tiempo lo que generan grandes beneficios. Antes de entrar en detalles, quiero que te hagas una pregunta que quiero que resuene en tu mente. Te quiero preguntar, ¿alguna vez te has sentido atrapado en un bucle de pensamientos donde precisamente el estrés domina todo y no puedes encontrar ese botón de pause que te permitiría hacer un stop, hacer una parada, pensar, reflexionar, realmente parar un momentito a planificar, a entender qué es lo que está pasando? Si tu respuesta es sí, estás precisamente en el lugar adecuado. Hoy vamos a descubrir juntos tú y yo cómo funciona el cerebro, pero cómo funciona el cerebro desde una perspectiva eléctrica, desde cómo funciona el cerebro con diferentes frecuencias, y precisamente vamos a aprender a qué es lo que tenemos que hacer para cambiar esas frecuencias y cómo eso te va a ayudar a tener mayor control de tu mente y de tu vida. Como bien sabes, el cerebro es básicamente química y electricidad. De la química hemos hablado mucho a lo largo de diferentes episodios del podcast, que te recomiendo que vayas a ver y a escuchar después de este y que te suscribas para no perderte ninguno. Hemos hablado de diferentes hormonas, habrás escuchado la dopamina, el cortisol, la serotonina, las endorfinas, pero hoy vamos a hablar del aspecto eléctrico del funcionamiento cerebral. Vamos a comenzar precisamente con lo básico. Cuando hablamos del concepto de coherencia cerebral, nos referimos a un estado en el que las diferentes áreas del cerebro, como bien sabes, el cerebro está dividido en diferentes áreas, pues ese estado en el que las diferentes áreas del cerebro están sincronizadas, trabajando juntas de manera eficiente. Imagina, por ejemplo, un equipo de natación sincronizada en la que todas las nadadoras se coordinan y actúan sincronizadamente. Pues es como si prácticamente tu cerebro fuera una orquesta. Y ¿qué pasa cuando hay coherencia? Que cada instrumento toca en perfecta armonía, creando una sinfonía increíble. Sin embargo, cuando estas diferentes áreas, cuando estos diferentes instrumentos no actúan, no se coordinan y no trabajan de manera en sincronía, se produce un caos y lo que podría ser una gran sinfonía se convierte en ruido. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando no hay coherencia? Es decir, ¿qué pasa cuando esos instrumentos no tocan correctamente? Pues piensa que es como si cada instrumento desafinara, tocara más rápido que otros, no hay ritmo,
no hay melodía, hay confusión, hay ansiedad, y lo que en un momento dado nos puede relajar, nos puede tranquilizar, nos puede calmar, lo que acaba produciendo es una ansiedad, una confusión y un caos. Esto, sostenido en el tiempo, que es el mayor problema, acaba generando el famoso burnout, acaba generando el famoso síndrome de desgaste profesional. Pero como te digo, es cuando esa sinfonía se prolonga en el tiempo y genera caos. Pero aquí entra algo que quizás no sabías. Tu cerebro opera en diferentes ondas o frecuencias eléctricas. Te lo explicaré en un momentito y te explicaré qué tipos de frecuencias de ondas hay y qué implican cada una, ¿no? Pero para que lo entiendas, cada una de estas ondas está relacionada con un estado mental específico. Las más comunes y las que normalmente se empiezan a explicar en todos estos ámbitos, te recomiendo que si pudieras ahora mismo coger papel y boli para apuntarlo un poquito, te lo recomiendo, pero básicamente te voy a explicar unas cuantas de las principales. Voy a empezar por las betas. Las ondas betas son las que están dominando cuando estamos en estados de alerta, cuando estamos concentrados o cuando estamos estresados. ¿Por qué son necesarias y por qué son útiles? Pues porque son útiles para resolver problemas. Ahora bien, tienen la contrapartida. Si están demasiado activas, pueden acabar llevándonos al agotamiento mental. Son las que normalmente tienes en tu día a día para afrontar el trabajo, el estudio, las cosas de casa. Son las que estamos normalmente en estado de vigilia. Pasamos a unas ondas más interesantes, las ondas alfas. Estas ondas son más calmadas y aparecen cuando estamos relajados pero despiertos. Estamos conscientes pero estamos relajados. Pues por ejemplo, las ondas alfas se encuentran cuando estamos en ese estado de calma después de una meditación ligera, o incluso cuando estás disfrutando de una buena comida, de un buen paseo, después de estar estirado un rato en la cama, pero como te digo, estás despierto, en ningún momento has perdido la conciencia. Es un estado de relajación que normalmente se llega a través de la meditación o ante un masaje, situaciones en las que estás despierto pero relajado. Pasamos ahora a otro tipo de ondas, las ondas teta. Estas ondas son aún más lentas que las alfa y están relacionadas con la creatividad, la meditación profunda y la conexión con el subconsciente. Para que te hagas una idea, es un estado en el que normalmente ocurren esas chispas de creatividad, cuando aparecen esas ideas súper creativas que conectan diferentes puntos. Es ese puntito en el que estás entre despierto y dormido, es el punto justamente antes de entrar en el sueño, pero todavía hay un pelín de conciencia. Pasamos ya, como ves, cada vez vamos a frecuencias más de onda más grandes. Pasamos a las ondas delta. Estas son más lentas y están presentes cuando dormimos profundamente. ¿Por qué son tan importantes y por qué es tan importante el descanso? Porque durante el descanso se producen estas ondas delta que son totalmente esenciales e indispensables para la recuperación y la regeneración, tanto de la mente como del cuerpo. Súper importante que tengamos descanso de calidad para potenciar estas ondas delta. Ahora bien, lo interesante y lo más potente es que podemos aprender a cambiar de un tipo de ondas a otras a voluntad. ¿Qué pasa si logras controlar tus ondas cerebrales? Pues que vas a poder evitar entrar en esas ondas beta constantes y aprenderás a manejar mejor el estrés y evitar que el burnout, que el agotamiento mental te domine. Súper importante. Al final, si tú sabes cómo funciona tu cerebro y puedes alterar esas ondas cerebrales y esas frecuencias, podrás gestionar muchísimo mejor el estrés y la ansiedad. Pero antes de profundizar más, vamos a hablar un pelín, vamos a hacer una pincelada sobre el burnout. ¿Por qué? Porque el burnout, el agotamiento profesional, es esa palabra que parece que a día de hoy está en boca de todo el mundo. No vamos a confundir términos y hay que tener las cosas muy claras. El burnout no es solamente estar cansado, estar agotado, sentir que por más que descanso no me recupero. El burnout, estamos hablando de un trastorno, es un agotamiento extremo que no afecta únicamente al cuerpo, a esa fatiga corporal, sino que también afecta a nuestra mente y a nuestras emociones. ¿Qué pasa cuando tengo burnout? Pues que cuando tienes burnout, cuando estás tan quemado, te levantas por la mañana y aunque hayas dormido, te sientes más cansado que cuando te fuiste a dormir. Te levantas de una mala hostia y un mal humor, porque pese a haber dormido tus horas y que tendrías que haber descansado, estás totalmente más exhausto. Tus pensamientos están desenfocados.
estás con una falta de motivación enorme y simplemente el único o de los únicos pensamientos que te entran a la mente es que no puedes más, que estás agotado, que ya no puedes con la vida, que la vida te pesa. Ahora bien, quiero que pienses por un momento si en algún momento de tu vida o de tu día o de la última época has experimentado señales así. Pues si es así, vamos a ver ahora mismo tú y yo cómo evitar llegar a ese punto o cómo, si has llegado a ese punto, vas a recuperarte. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer precisamente aprovechando lo que te explicaba hace unos momentitos de las ondas cerebrales. Vamos a aprovechar a pasar de ondas beta a ondas alfa. Ahora mismo vamos a detenernos en esas ondas beta. Tú ahora mismo me estás escuchando, estás viendo este vídeo, quizás estás tomando apuntes, quizás estás en el coche. Si estás en el coche, no hagas tus ejercicios, ¿vale? Pero las ondas beta son ese estado en el que la mayoría de nosotros pasamos gran parte del día. Sobre todo si eres una persona, si eres un profesional, que estás en un ambiente de trabajo que es bastante exigente, que tiene muchas tareas, que tiene muchas responsabilidades, que tienes que tomar decisiones, que tienes que gestionar a personas. En estos casos, tu cerebro está constantemente en esas ondas beta. Ojo, no significa que las ondas beta sean el enemigo. ¿Por qué? Porque son útiles y nos ayudan a resolver problemas, a concentrarte en las tareas, a movilizar recursos mentales para poder afrontarlo. Pero ahora bien, no puedes estar constantemente centrado en ondas beta. No puedes estar constantemente pidiéndole a tu cerebro que esté consumiendo recursos. Si estamos en beta alta durante mucho tiempo, el cerebro no tiene oportunidad de relajarse y eso es lo que acaba generando ese desgaste y ese agotamiento tan profundo. La consecuencia directa y más típica de esto es llegar a un estrés crónico y derivar precisamente en burnout. Es por eso que cuando estamos en ese punto debemos aprender a cambiar esas ondas beta. ¿Para qué? Para que nuestro cerebro se relaje, para que pueda nutrirse, para que pueda volver a recuperar pilas y a recargar pilas. Por eso es tan importante entrenar nuestra mente y cambiar a estados de onda más relajados, como por ejemplo el estado alfa, que recordarás, y el teta. No esperar a la noche para hacerlo, es decir, lo tienes que aprender a hacer durante el día. ¿Cuál es la buena noticia? Que esto se puede hacer de manera consciente. Y no solo de manera consciente, sino que una vez que aprendes a hacerlo, te vuelves mucho más resiliente, aprendes a entrar en esos estados de onda mucho más rápido y, por qué no decirlo, te vuelves mucho más resistente al estrés. Pero como todo, igual que entrenamos el cuerpo para estar más fuertes, tener mejor capacidad cardiopulmonar, mejorar tu estado muscular, pues debes empezar a entrenar tu mente. Te voy a contar una pequeña anécdota personal que creo, no sé si lo he contado en algún episodio del podcast, pero bueno, me apetece comentarlo. Yo hace unos años estaba en un trabajo que me exigía estar alerta constantemente. Había noticias, notificaciones y todo variaba mucho. Al final tenía la sensación de que nunca terminaba y que nunca resolvía nada, ¿no? Contestaba correos, tenía que estar disponible para mails, los clientes te pedían una cosa para aquí media hora. ¿Qué pasa? Que durante varios meses pues mi cerebro, mi estado mental estaba constantemente en ese beta alta que te decía, ¿no? En esa frecuencia que sí que me permitía resolver las situaciones, pero que me bloqueaba muchísimo hasta el punto de que mi propio cerebro dijo basta. Dijo basta hasta el punto de que un día me bloqueé y prácticamente no me acordaba de nada. Es decir, perdí la memoria transitoriamente. No sabía bien en dónde estaba, no sabía cómo llegaba a los sitios, tenía como apagones, ¿no? En mi cerebro tenía tanta necesidad de descansar, mi cerebro me pedía urgentemente descansar, que se me apagaba de vez en cuando. No sabía cómo había llegado al trabajo, no sabía hecho lo que... Bueno, no sabía qué había hecho en la última hora, no sabía si había llamado a un cliente o no sabía si había enviado un correo, se me olvidaban las cosas. Es ahí donde tuve que aprender a la fuerza técnicas para controlar mis ondas cerebrales, y eso que yo ya era psicólogo, pero pese a saberlo, en casa del herrero cuchara de palo, como se suele decir, ¿no? Y entonces decidí empezar a hacer ejercicios de respiración consciente. ¿Por qué? Porque me di cuenta que la respiración la puedo hacer en cualquier parte y que no me supone un gran perjuicio y necesito material. Empecé a practicar
respiraciones conscientes, empecé a hacer la meditación, empecé a hacer visualización. ¿Qué fue lo interesante? Que después de estar unas semanas haciendo visualizaciones en casa de 10 minutos no más, de hacer respiraciones conscientes y profundas, la técnica 478, que tienes otros vídeos en mi canal al respecto, noté como mi nivel de estrés disminuyó. Y lo más importante, y yo creo que lo más allá de recuperar la memoria y de no tener esos estados que son muy desagradables, ¿no? El perder la memoria y tal, la sensación que más recuerdo que fue reconfortante es sentir que pude retomar poquito a poco el control de mi vida. Yo creo que ese fue el punto más importante, porque llegó un punto en el que ya no sentía, ¿no? Es decir, perdía la memoria, no sabía lo que hacía, no estaba en las conversaciones, y esa falta de control me daba un estrés que no te puedes imaginar, ¿no? Ahora bien, te quiero compartir en este trocito del podcast, quiero compartirte algunas de las prácticas que a mí me funcionaron mejor y que aprendí en ese momento tan duro para manejar mejor el estrés, ¿no? La primera técnica, como te decía, es empezar a aplicar una respiración más consciente y más coherente. ¿A qué me refiero cuando te hablo de una respiración consciente? Pues básicamente lo que haríamos en este caso es sincronizar nuestra respiración con el ritmo natural de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Pues precisamente, como te decía, para pasar de esas ondas alfa a esas ondas beta. Ese estado en el que mi cerebro está más relajado. Ojo, me mantengo despierto, estoy bien, estoy activo, pero mi cerebro entra en un estado más relajado y ayudándolo a reducir el estrés de manera mucho más efectiva. Como te digo, si estás escuchando esto a través de Spotify o lo que sea y estás en el coche, no estés en ejercicio, asegúrate de primero estar en un sitio tranquilo, seguro, en el que puedas realizar este ejercicio sencillo, pero que requiere que, a poder ser, cierres los ojos por un momento. Si puedes y estás en un sitio cómodo, tranquilo, coge una postura cómoda, erguida, y quiero que por un momento cierres los ojos y te centres única y exclusivamente en tu respiración. Únicamente en tu respiración. Quiero que inhales profundamente por la nariz durante 4 segundos. Inhala. Mantén el aire dentro de tus pulmones durante 4 segundos. Y exhala lentamente por la boca durante 6-7 segundos. Poco a poco. Exhalo toda esa tensión. Y deberías repetir este ciclo por lo menos 4 o 5 veces o hacerlo durante 5 minutos cada día. Al principio creerás que no sirve de nada, pero poco a poco notarás que tu cerebro empieza a relajarse casi de manera automática. ¿Qué pasa? Que este tipo de respiración no solo calma tu mente, sino que activa tu sistema nervioso parasimpático. En algún otro episodio del podcast te he hablado al respecto, pero básicamente quédate con la idea de que el sistema nervioso parasimpático es el encargado de la relajación y de la recuperación de la mente y del cuerpo. Además de la respiración, pues lo que tienes que tener en cuenta es que la meditación, por ejemplo, es un tipo de práctica que realmente es súper importante empezar a aplicar a nuestra vida, porque ayuda a que nuestro cerebro descanse. Al final, lo que queremos y lo que buscamos tanto con la respiración, con la meditación, con todo este tipo de prácticas y doctrinas, es ayudar a nuestro cerebro que pase de ondas beta a ondas alfa o ondas teta cuando lo necesitemos. Al final, una meditación muy simple que puedes hacer, ¿no? Fue la que yo empecé a hacer junto a la respiración, es sentarme en un lugar tranquilo, cerrar los ojos y respirar de forma consciente. Simplemente, después de conectar con la respiración, imaginemos que nuestro cerebro es un océano y que las olas representan tus pensamientos. Esas olas, al principio a lo mejor están agitadas, están alteradas, pero conforme vas respirando y conectas con esa respiración, notas que las olas cada vez se vuelven más pequeñas, menos frecuentes, y al final esas olas, ese mar que al principio estaba embravecido, acaba en calma, acaba totalmente en calma y sin ningún tipo de estrés ni alteración. Con este tipo de meditación estás entrenando a tu cerebro para entrar en un estado alfa, que es ideal para reducir el estrés y mejorar la claridad mental en todo lo que hacemos. Al final, lo que es más importante y con lo que quiero que te quedes de este episodio es que tenemos mucha más responsabilidad de
entrar en nuestra calma, en nuestra tranquilidad, tenemos una responsabilidad muy grande y tenemos que aprender a controlar nuestras ondas cerebrales. ¿Por qué? Porque no solo te ayuda a reducir el estrés, sino que también mejora tu capacidad para tomar decisiones, aumenta tu creatividad, aumenta tu bienestar, tu calma. ¿Vale? Quiero hacerte una invitación a modo de un poquito cierre de este episodio del podcast, que si te ha gustado desearía que dejes tu like, que te suscribas y me dejes un comentario. Me gustaría invitarte a que hoy mismo, después de escuchar este episodio, o a la tarde, antes de ir a dormir, te tomes al menos 10 minutos para practicar esa meditación de las ondas cerebrales, del mar, de esa respiración consciente. ¿Por qué? Porque no necesitas más de 10 minutos, pero verás que con la práctica diaria podrás empezar a notar cambios significativos en tu vida, en tu estado de relajación, en tu bienestar mental. Para cerrar este episodio, que deseo que te haya gustado, quiero cerrar dejándote con una última reflexión. Muchas veces pensamos que el estrés y el burnout son inevitables, pero no es así. Al final, con las herramientas adecuadas, puedes y lograrás tomar el control de tu cerebro y tu bienestar. Tú tienes el poder de cambiar la manera en la que tu mente reacciona a los desafíos, y eso es algo increíblemente liberador. Debes recordar algo. Tu cerebro es como un músculo. Cuanto más lo entrenes, mejor funcionará. Y la coherencia cerebral es la clave para vivir con más equilibrio, menos estrés y más claridad. Te quiero dar las gracias por estar aquí hoy, y que si este episodio te ha resultado útil, no dudes en compartirlo con alguien que creas que podría beneficiarse. Y por supuesto, suscríbete para no perderte próximos episodios. Te mando un fuerte abrazo y que tengas un excelente día. Chao.